Es que podemos pasar los años y nunca escribimos algo que queremos hacer en el ministerio. Algunos han confundido esto como que estamos metiendo al mundo a la iglesia. Y no es así. Porque de otra manera no se hubieran escrito las escrituras, valga la redundancia. La palabra que tenemos. Creo que es bien importante trabajar en función de una visión, porque cuando el pueblo no tiene una visión, anda como hormiga loca, desenfrenada, ¿verdad? Para arriba y para abajo, haciendo esto, haciendo micos y pericos evangélicos, y pasan los años, no hay nada. Entonces, por eso es importante este tema. Jeremías, capítulo 1, versículo 5 y 10, está hablando acerca del llamado del cipote, Jeremías, porque fue llamado cuando era un cipote. Vemos cuando Dios escoge, en este caso, a Jeremías, y lo llama, oiga, desde antes de su existencia. O sea, nosotros no somos fruto del azar, o desde que nos hicimos cristianos y después del Señor nos llamó. No, Dios es un Dios de propósitos, hermano. Por eso el salmista estaba claro en eso. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y dice, no desampares la obra de tus manos. Isaías es un libro que habla mucho de los propósitos de Dios. Como Efesios, el versículo que vimos atrás, ¿verdad? Pero habla precisamente de los propósitos. En el capítulo 1 de Efesios habla del propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo, como Él se lo había propuesto a sí mismo, dice. Entonces, esto es bien importante, porque cuando Dios nos escogió y nos llamó desde antes de nuestra existencia, es para que vivamos y cumplamos su propósito aquí en la tierra. Hay algo que debemos completar. En Efesios 2, versículo 8 al 10, es bien interesante porque este es uno de nuestros textos. Perdón, hermano. Gracias. Ahí como estamos, hermanos. Recuerden que la hermana se llama hermana Celina Romero. Ahorita está en Tijuana. Es un tratamiento que le van a dar durante 2 semanas. Han tenido que internarla porque es un tratamiento integral que incluye la alimentación. Pero la cuestión aquí es, sí es cierto, la sanidad de ella usando eso, pero aquí es ella, que ella se vino abajo. Con nosotros ella estaba bien feliz. ¿Se recuerdan que una vez estuvo aquí, oramos por ella? Bueno, creo que 2 veces la hemos tenido, no me recuerdo. Entonces ella estaba muy animada, pero, wow, pero que le digan que el tumor ha crecido, cuando ella estaba muy esperanzada, entonces eso le ha hecho un poco daño. Así que vamos a orar ahorita, ¿sí? Todos orando por ella. Gracias, Padre. Señor, entendemos la naturaleza humana, más cuando se ha venido creyendo, teniendo esperanza, y luego un examen da la evidencia de un problema mayor. Queremos pedirte por nuestra hermana Celina, Señor, sosténla. Ministra su corazón. Cambia cualquier realidad negativa, pesimista, y pon en su corazón fe. Hazle ver que la sostienes, la levantas, que tú estás con ella, que la sanas, que la restauras. Y oramos para que el tratamiento que le están aplicando hoy, Señor, tenga un efecto de cancelar, de anular, de reducir las células cancerígenas en su cuerpo. Y que ese tumor, Señor, reduzca
Y si es necesario, Señor, quitar el tumor, que sea quitado y anulado y cancelado ese cáncer, Señor. Gracias porque nos permites orar desde aquí por ella y bendecirla. Enviamos esa palabra de bendición hacia la cama donde ella está, en este centro clínico, Señor, en Tijuana, México. Bendícela, cúbrela, levántala ahí, Señor. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Oye, y se llevan esta petición a sus iglesias. Este texto para nosotros es un texto bien favorito en nuestras predicaciones evangelísticas, en nuestro evangelismo personal, más cuando es una persona católica, ¿verdad? Donde sacamos todo lo evangélico nosotros en este texto, ¿verdad? Porque por gracia somos salvos, ¿verdad? ¿Qué más dice? No es por obras, ¿verdad? Entonces es por la fe. Entonces nosotros ahí sacamos toda nuestra artillería pesada y todo lo demás, y nosotros pues estamos de acuerdo, ¿verdad? Es la gracia de Dios, no es lo que somos, no es lo que hagamos, ¿verdad? Sino que es por fe en Él, la salvación es por fe en Él. Y hasta ahí nos quedamos. No seguimos leyendo. ¿Cuál es el propósito de la salvación? ¿Cuál es el propósito de la salvación? Por un lado, nos quedamos con la salvación, pero no vemos el propósito de Dios por el cual Dios nos salvó. Es muy fácil hablar y convencer que la salvación es por gracia y por la fe, no por obras. Pero el problema es que no hablamos que la salvación tiene un propósito. Y por supuesto, como hay muy buenos teólogos, ¿verdad? Que no es por obras, y sacamos los pasajes de Santiago, ¿verdad? Pero no completamos todo el mensaje de Santiago, de que la fe sin obras es muerta. Entonces la fe tiene un propósito, la salvación tiene un propósito. En realidad somos salvos por fe y por gracia con un propósito. Según el versículo 10 es para andar y hacer las buenas obras que fueron preparadas con anticipación. Salvación eterna con propósitos históricos. Las buenas obras no me salvan, pero fui salvo para hacer las buenas obras. Y eso no puedo evadirlo, no me puedo zafar de eso, hermano. Yo solo me imagino por un momento, wow, no importa el número de los hermanos de una iglesia. Imagínense cada uno de esos hermanos haciendo buenas obras, porque son salvos. Definitivamente, hermanos. Este país fuera otro. Y aquel que va recibiendo a Cristo, ¿verdad? Y creciendo y amando a Dios, ¿verdad? Y entiende el propósito de su salvación y empieza a hacer las buenas obras por las cuales él fue salvado. Cuando vemos en Juan 17, los primeros 5 versículos, nos es bien interesante, y aquí sacamos de nuevo algo de lo que ya vimos de San Juan 17. Pues hemos reducido a que Jesús solo vino a morir por nosotros y punto. Como que Él para eso vino, no más. Pero cuando vamos a este pasaje vemos algo crucial y trascendental respecto a la misión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús aquí en la tierra? ¿Para qué vivió en realidad? ¿Qué haría hoy si estuviera aquí? Aquí vemos que él vivió para cumplir su propósito. Evidencia que no vivió, oiga, porque cuando uno no tiene un propósito, cae en la rutina, el sinsentido, vivir simplemente por vivir. Y uno puede pasar toda la vida haciendo cultos, predicando,
haciendo todo lo que en el mundo pastoral se hace, o solo esperar a que lo llevaran a la cruz en el sentido de Jesús. Denota que terminó una tarea definida con un propósito. Lo que Jesús hizo mientras estuvo en Israel es lo que debemos continuar haciendo en la iglesia y por medio de la iglesia. Recordemos que la iglesia es la iglesia de Cristo, no es nuestra. ¿Quiénes creen eso, hermano? Ni usted ni yo morimos, ni la fundamos, ni enviamos a su Santo Espíritu. Jesucristo es el dueño, es la cabeza, Él murió por ella, la fundó, envió a su Espíritu y regresará por ella para casarse. Pero mientras llega, debemos realizar el propósito de estar aquí en la tierra, que es lo mismo que Él hizo antes de irse. ¿Qué hizo? Preparar un grupo. Y de esto hemos hablado en muchos seminarios, incluso en el último seminario que hablamos sobre el liderazgo comunitario, que solo puede realizarse a través de un liderazgo compartido. Jesús compartió su liderazgo con ellos, porque el Señor Jesús sabía que Él venía por un breve tiempo, y al irse Él, se acabó la obra, ¿no? Es interesante porque Él no formó a uno para que lo sustituyera, sino un equipo, para que este equipo se multiplicara en equipos, en iglesias, en comunidades de discípulos. Pero el propósito de Dios es que todo discípulo sea un líder siervo, tenga una función de influencia, una función de guiar, de liderizar, de mostrar caminos a la gente que, aunque nace bebé y necesita darle lechita, pues en el crecimiento va el proceso formativo, para que después cada quien camine por sí solo, pero ya va nutrido, va enseñado. Continúa con un proceso de aprendizaje, pero ahora caminando por sí solo, para que él haga como el apóstol Pablo lo dijo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para que estos, a su vez, enseñen a otros. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo. Y cuando en este pasaje dijo que cumplió, es porque se estaba refiriendo a un grupo, a un equipo. Por eso toda la oración que vemos en esa porción es una oración por el equipo. Entonces, porque ese era el propósito. Los hombres que del mundo me diste. Lo que Jesús hizo mientras... eso ya lo vimos, ¿verdad? ¿O no? Sí. ¿Qué hace efectiva una definición de propósitos? Ahí casi no se ve, pero ustedes lo tienen. El primero, que sea bíblica. Que exprese la doctrina de la enseñanza del Nuevo Testamento. O de toda la Biblia, por supuesto. Debemos recordar que no decidimos los propósitos de Dios, solo los descubrimos. Si nuestro Señor es la cabeza, Él mismo estableció los fundamentos, los principios, y debemos descubrirlos, reafirmarlos y vivirlos. Hechos 2:42 dice que estos perseveraban, eran más de 3,000 gentes, perseveraban en la doctrina, en la doctrina, porque eso es lo que dice el español en la Biblia, ¿verdad? Pero es literalmente en la enseñanza de los apóstoles. Ese es el fundamento de los apóstoles y profetas, como dice Efesios 3:5. Era la palabra revelada, fundamental, esencial. En segundo lugar, que sea específica. No es amontonar conceptos. No es amontonar conceptos añadiendo frases bonitas pero innecesarias.
Debe ser clara, sencilla, para obligarnos a concentrar nuestra energía precisamente en elaborar el propósito de Dios que estamos descubriendo. Jesús ordenó a predicar el Evangelio y a hacer discípulos. Los evangelistas solo se quedan en el evangelismo, en la predicación evangelística. Y las iglesias también. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Predicaron el Evangelio? E hicieron discípulos. Debemos hacer lo que solo la iglesia puede hacer. Este hermano, Howard Hendricks, fue el director del Departamento de Educación Cristiana del Seminario Teológico de Dallas, que es uno de los mejores seminarios del mundo. Él dijo: cuando la iglesia deja de hacer lo que solo la iglesia debe hacer, es como si dejase de ser la iglesia. Cuando la iglesia deja de hacer la razón por la cual se formó la iglesia, es como que... Y la cosa es que hay iglesias que están haciendo lo mismo que los alcohólicos anónimos hacen. Que cualquier asociación terapéutica hace. O que los mormones hacen. O que los testigos de Jehová hacen. Reuniones, enseñanza de la Biblia, su doctrina. Ahorita, en los Estados Unidos se acaba de aprobar la enseñanza de la doctrina de la iglesia satánica. Yo no sé si ustedes sabían eso. O si vieron la noticia. ¿Alguien vio esa noticia? Imagínense. En la educación, en las escuelas. Y la Biblia no la quieren. ¿Qué cosas? Pero el problema no es los Estados Unidos o el gobierno satánico de los Estados Unidos. Sí. En Puerto Rico tienen un folleto para enseñar educación sexual, donde se enseña desde niños a tener relaciones sexuales y a ser homosexuales. Y es un folleto de la educación. Pero el problema no es eso. El problema es que la iglesia no hace lo que la iglesia debe de hacer, por la cual Dios levantó a la iglesia. En el logro específico de la misión específica, oiga, la iglesia del Nuevo Testamento impactó el mundo de ese entonces. Por eso cuando llegaban los discípulos a una ciudad, la gente decía: ya vienen estos que trastornan al mundo, que lo ponen cabeza abajo. Pero aquí no, aquí es muy bien, gracias, ¿verdad? No quisiera tocar el punto político del Salvador, hermanos, pero la razón del relajo del Tribunal Supremo Electoral no es sino toda una estrategia para tener los suficientes diputados para hacer el quórum para aprobar la ley de los matrimonios gay y el aborto. El secretario general de las Naciones Unidas, cuando vino a El Salvador y en las celebraciones del acuerdo de paz, cuando tuvieron la reunión con el presidente y el staff para trabajar un poco sobre eso, el presidente tenía 5 puntos en su agenda y se la presentó al secretario general de las Naciones Unidas y empezó a tachar una por una, delante de todos, y escribió 2. La ley que favorece los matrimonios homosexuales y la ley del aborto. Dije, no me quiero meter en cuestiones políticas. Pero la gente votó por Guillermo Gallegos, aún los evangélicos. Ese tipo es el vivo Satanás, hermanos. Y les voy a decir algo, hermanos.
Porque cualquiera puede decir, este hermano Oscar es arenero, ¿va? ¿Sabe usted que yo nunca he votado por Arena, hermano? Mi ideología como hombre humano siempre he sido un hombre de izquierda. Yo. Nunca he hablado de izquierda. Nunca he hablado de derecha. Pero mi cuestión privada, yo he sido de izquierda. Pero no estoy a favor, hermanos, de los diputados del FMLN. Es más, cuando se hizo la primer manifestación, la primer manifestación en la Asamblea Legislativa para que los diputados aprobaran la enmienda constitucional de definir, como la Constitución política dice que el Estado de El Salvador acepta la unión matrimonial entre hombre y mujer. Pero la enmienda era nacidos así. Y afuera de la Asamblea Legislativa yo fui uno de los oradores para exigir al frente, al FMLN, que ellos aprobaran esa enmienda. Y entramos después y estuvimos en la discusión y todo lo demás. Y todo el movimiento gay en un ala porque hay para el público ahí, y todos los pastores y muchos hermanos que estábamos en el otro lado. Y ellos gritando allá, todos los maricones y las lesbianas y todo lo demás, hermanos. ¿Verdad? Entonces, y el frente dijo, lo vamos a aprobar en la siguiente asamblea. Y llegó la siguiente asamblea y no lo aprueban porque ellos quieren, porque dentro de la asamblea y del movimiento, de todo el movimiento político del FMLN hay homosexuales, hay ministros de Estado que son homosexuales y lesbianas aquí en Suchitoto mismo. Y son del frente, son políticos de alto nivel, funcionarios. Entonces, pero la cuestión es que cuando vienen cuestiones electorales, la iglesia es dividida por la izquierda y por la derecha. Y óigame, y hoy por primera vez en la historia incursionaron ciertas personalidades de un trasfondo estrictamente evangélico. Estrictamente evangélico. El coronel Oscar García, que fue candidato del PCN, es un miembro, es un líder y es un hombre de Dios de la CIA, del Centro Internacional de Alabanza. Josué Alvarado, tal vez ustedes lo conocerán, que es el propietario de la empresa Río Grande, con una planta en los Estados Unidos, aquí un millonario. Pero hijo de pastor, de los fundadores de Apóstoles y Profetas, juntamente con el hermano Cruz Montiel, Efraín Carranza, pastor él también. Hoy la iglesia que él pastoreaba se la ha dejado a su hermano en San Miguel. Compraron un cine, porque hay mucho dinero. Y dinero que lo invierte en la obra. Cristi ex de Asbun, la que fue esposa del pastor de Quemuel, Juan Carlos Asbun. Querín de Guardado, de la iglesia Comunidad Cristiana de las Asambleas de Dios, asesorada, pastoreada y dirigida por el pastor Numa Rodesno. En Sonsonate, en Santa Ana, en La Unión. Es increíble. Y los hermanitos no votaron por sus hermanos. Porque parece ser que pesa más el elemento ideológico. ¿Verdad? Solo quiero hacer este comentario, hermanos, en el contexto de los propósitos de Dios. En Arena hay dos jóvenes. Uno, Ricardo Velázquez Parker, que es el hermano de Lucía Parker, pero en realidad el apellido es Velázquez Parker, su mamá es Parker. Hijo de pastor.
Josué, uno del PDC, un joven, hijo de pastor. René Gustavo, ¿cómo se llama este? Gustavo Escalante. Cuando su papá se estaba muriendo de sobredosis de cocaína, el 7 de agosto de no me acuerdo qué año fue, él recibió a Cristo, el papá de este muchacho. Yo lo bauticé. Un hombre con una pasión por Jesús. Y eran niños ellos. O sea, hay elementos, hermanos, para que dentro de la Asamblea Legislativa pueda haber... Miren, la Asamblea Legislativa hoy, el Frente tiene diputados que son evangélicos. El PCN también. Todos los partidos tienen. No pasa nada. Y los diputados actuales no quieren que los evangélicos ingresen. Digo esto, hermano, en relación precisamente a que si yo voy a ser diputado, alcalde, si voy a ser un empresario, si yo voy a ser abogado, médico, ingeniero, debo de hacerlo tomando en cuenta el propósito de Dios. Si no, no estamos en nada. Un punto importante es que seas transferible. Cuando escribimos el propósito de Dios, no solo debo saberlo yo, sino que mis líderes, los niños, los jóvenes, las mujeres, debemos aprenderla. Debemos recordarla, transferirla. Y ahí tenemos, mire, es increíble, pero estos pasajes de Pablo, Pedro y Juan, hermanos, fíjense que ellos decían y tenían en común esto, que ellos cuando enseñaban algo, no lo enseñaban porque no lo sabían, sino porque lo sabían, lo volvían a enseñar. Y ahí tienen las citas. Porque necesitamos reforzarnos, refrescarnos. Yo no sé por qué hay cosas que se las dejamos a que las empresas, el mundo lo hagan. Usted entra al Banco Agrícola y lo que va a encontrar cuando usted entra son varios cuadros. Uno es la visión, la misión y los valores de la empresa. En bancos, el Seguro Social, ahí está. ¿Y por qué ponen ellos a la vista? Y ellos están reforzando continuamente. Le di un golpe al carro y está asegurado. Pagamos un seguro mensual, $24. Entonces ya nos aprobaron la cuestión y nos daban alternativa y fui a Continental Motors, que es la distribuidora de la Volkswagen ahora. Solo entré y me sentaron en una salita, visión, misión, valores. Todo mundo tiene objetivos. Todo mundo hace su trabajo en función de propósitos. Y nosotros, muy bien, gracias, hermano. Aquí vale, hermano. Si esta es la iglesia, hermano, esta es la iglesia. Será su iglesia, pero no la iglesia de Cristo. Por eso es importante, hermanos, que cuando definimos lo de Dios, eso debemos recitarlo, promoverlo, hacerlo con arenga, o sea, todos juntos. Desde el más grande hasta el niño debe saber por qué estamos aquí como iglesia. Por eso debe ser transferible. También que sea medible. Debemos tener la posibilidad de contrastar los propósitos de Dios con lo logrado hasta hoy. Se trata de probar cada medio año y cada año lo logrado, de ser posible, para poder dar gracias a Dios que hemos avanzado de acuerdo al propósito de Dios y podemos ver, hey, nos hace falta esto, echémosle ganas pues. Para poder corregir y para tomar más determinación hacia los propósitos de Dios.
Muy bien. Estamos hablando de los propósitos de Dios, etcétera. Ahora, pero necesitamos ver ejemplos de gente que caminó, que vivió y ministró de acuerdo a los propósitos de Dios. Por eso vamos a ir aquí a nuestro Señor Jesucristo. 5 propósitos. Primero, hablando del Señor Jesús. El primer propósito es amar y adorar a Dios. Hay algo bien importante. Hay algo bien importante, hermanos. No se puede separar la adoración del amor a Dios. Imposible. Porque adorar a Dios no es cantar cantos de adoración, hermanos. ¿Quién ha dicho eso? Los cantos de alabanza, hermanos, ahora con júbilo, ahora vamos a entrar a la presencia de Dios. No sé, que en la presencia de Dios estuve, he venido, alabé al Señor en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero no puede existir alabanza, no puede existir adoración separado de que yo ame a Dios. Es el amor a Dios el que me mueve a adorarlo. Vamos a ver eso. Jesús lo hizo. Jesús vino a la tierra, fíjense qué interesante, por amor a Dios y para adorarle. Vino en obediencia. Y la obediencia es la mayor experiencia, el amor, la mayor manifestación o evidencia de amor. La obediencia. Su vida de obediencia total a Dios es la más clara evidencia. Amar a Dios es adorarle, es obedecerle. La iglesia está en la tierra para amar a Dios y para adorarle. El Señor Jesús expresó su amor al Padre adorándole, y la manera de adorarle es obedeciéndole. En Mateo 4:10 el Señor le dijo al diablo, al Señor tu Dios, ¿qué le dijo? Adorarás. Y a Él solo servirás. El servicio mira, hermanos, es que esta es la cuestión, hermanos. El servicio está amarrado al amor de Dios y a la adoración, porque el servicio también es una ofrenda de mi vida, de mi tiempo, de mis recursos, de mi esfuerzo, de mi sacrificio, pero lo desligamos. En Mateo 6:9 vemos que la vida práctica de oración del Señor Jesús siempre era iniciada por la adoración y o el reconocimiento y sus atributos. ¿Cómo comienza la oración que sabemos llamar a la oración al Padre Nuestro? Ahí está. Santificado. Es la exaltación de un atributo de Dios. Con razón el apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso les hace ver el propósito de Dios para la iglesia. La alabanza y la adoración a Dios. Efesios 1, 6, 12, 14. En Mateo es más claro, con el gran mandamiento, lo principal, lo prioritario, lo primero, lo más grande que es, hermano. Amarás al Señor tu Dios. Y Deuteronomio lo dice con toda tu mente, con toda tu alma, ¿verdad? Pero añade una cosa. ¿Con toda tu qué? Fuerzas. Y hay hermanos que ni siquiera pueden levantar la mano. Por eso hay muchos directores de alabanza que quieren obligar a los hermanos, ¿verdad? Hermano, levante la mano, levante la mano, levante la mano. A veces yo no estoy de acuerdo con eso, pero a veces sí, hermano. Si hay gente que... Y algunos tienen que decirle, hermano que está a la par, mire quién no levanta la mano y levántesela usted, pues. No necesitan que nos digan. Fuerza es esfuerzo, es poner la energía. Con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Segundo propósito del Señor Jesús es que en la cual Él basó su vida y su ministerio, es predicar el Evangelio del reino de Dios. En Marcos 1, 14 y 15, el Señor comenzó su ministerio con el anuncio de la buena noticia. Él mismo era la buena noticia. Inició predicando el Evangelio. Así inició y así terminó.
La predicación del Evangelio implica la búsqueda de las personas para que encuentren la salvación que solo Jesús puede otorgar. Y Él aprovechó toda circunstancia, aún se quedó cuando había hambre y cuando tenía sed, se quedó para aprovechar un momento para evangelizar a la samaritana. Todos fueron a buscar comida. Él siempre, cuando pasó y todo mundo quería ver a Jesús, de repente vemos a un chiquitín, enano, ¿verdad?, que se fue a un sicómoro para poder ver a Jesús. ¿Quién era él? ¿Y quién era él? Un cobrador de impuestos. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. O sea, él a los niños, cuando los grandes teólogos espirituales de los grandes apostolones que él tenía, ¿verdad? ¡Ey, cipote, hombre, deja al Señor y todo! ¿Qué le pasa? Ridículos, hombre, si de ellos es el reino de los cielos. Es más, ustedes tienen que ser como ellos para entrar. Aprovechó para evangelizar a los niños y a los padres de los niños. O sea, el Señor Jesús vivió para eso. ¿Dónde voy? ¿Hoy ya terminé? Sí, va. ¿No? Muy bien. Pero también, ¿qué cosa? Mire, Él es la puerta por donde pueden entrar al reino de su amado Hijo y vivir en la realidad del reino. Es que esto es lo que la gente necesita, hermanos. Que al igual que nosotros, que estábamos en el reino de las tinieblas y fuimos trasladados. ¿Pero cómo? Pablo lo dice en Romanos 10. ¿Y cómo? ¿Cómo van a oír? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les diga? Entonces, la evangelización, y hay que redefinirla, hermanos. Algo hablamos cuando estuvimos compartiendo sobre qué hace un discípulo de Jesucristo. En ese seminario vimos que no es evangelización. Definimos la evangelización. El tercer propósito del Señor Jesús fue experimentar una comunión genuina con sus seguidores. En Marcos 3:14 observamos el principal propósito de convocar y llamar de un grupo de discípulos a 12. ¿Para qué? ¿Para qué los llamó? Ahí lo dice claramente, para que estuviesen con Él. Ellos con Jesús y entre ellos. O sea, era una comunión mutua, de intercambio, de participación. Los integró dentro de una comunidad. Se entregó a ellos. No. Jesús es el punto de unión y de unidad. Son dos cosas. El punto de unión, pero de unidad. Hoy no hay punto de unión ni de unidad. Hoy el punto es que las hermanas deben de usar velo, los otros no. Y entonces, como nadie se pone de acuerdo, entonces cada quien por su lado. Los que levantan las manos y los que no levantan la mano. Increíble. Y hoy, es que yo soy del frente y yo soy de arena. Pucha, hermano. El Señor Jesús siempre va a venir, hermano. Porque Él lo dijo, que iba a venir, y va a venir. ¡Pum! Pero qué triste, hermanos, es eso. En un seminario, déjenme ver, compartimos una anécdota de Lutero y Zwinglio. Lutero como luterano y Zwinglio como el reformador. Dos grandes hombres de Dios, contemporáneos y tenían la misma edad.
Y en un evento cristiano que hubo, Zwinglio se le acercó para tener el privilegio de saludar al gran Martín Lutero. Y Martín Lutero le escondió la mano y le dijo, no, le dijo, yo no puedo tener comunión contigo, le dijo. Por las ridiculeces de cuestiones que uno hacía y el otro no hacía, y este hacía y el otro no hacía. Fíjese. Y hasta el día de hoy así vivimos, hermano. Pero el Señor Jesús se movió y vivió de acuerdo a eso. Él siempre tuvo comunión con la gente, con sus discípulos, tenía sus amigos, María, Marta, Lázaro. Él siempre aprovechó cada momento para consolidar la relación. Tercer propósito. No, este va. Sí. ¿Por dónde voy ya? Tanto en Mateo 28, 19 como en 1 Corintios 12, 13 y 14 vemos dos realidades del bautismo. Una en agua, que es la señal visible y pública, que es el testimonio público de la fe, del arrepentimiento de manera pública, que les incorpora a una comunidad del reino de Dios visible en un grupo social, en una localidad. Pero según 1 Corintios 12, 13 y 14, eso tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo, pero visto, y esto es bien importante, hermanos, porque no estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo de hablar en lenguas, eso tiene su lugar. Pero en este pasaje no está hablando de eso, sino que Pablo ve en esta porción de estos dos versículos, ve el bautismo del Espíritu Santo como la incorporación del cristiano en el momento del nuevo nacimiento dentro del cuerpo de Cristo, universal, formando a partir de ahí la parte entre unos con otros en todas las partes del mundo. Y esto es bien importante, hermanos, de entender la cuestión de la palabra bautismo, porque no es bautizo. Ustedes lo saben muy bien que es bautismo, es sumergir. Esta es una cuestión que se utilizaba, por ejemplo, cuando algún ejército iba a ir a la guerra, mataban un animal, lo degollaban y un balde ponían sangre. Y los ejércitos pasaban baptizando su espada en la sangre. Y se iba. Porque eso implica que se identificaban con la victoria. A matar al enemigo. Cuando una persona quería teñir una camisa blanca y con anilina azul, baptizaban la camiseta. La sumergían. ¿Cómo salía la camisa? Del color. Y es la misma palabra que se utiliza ahí. Bien interesante porque este versículo menciona que todos, porque está hablando de todo cristiano, sumergido en el cuerpo de Cristo. Son dos realidades para que nos demos cuenta, hermanos, que nosotros estamos en comunión aun cuando estamos a miles de kilómetros con los cristianos de Suecia, pero tenemos comunión porque somos parte del cuerpo universal de Cristo. ¿Sí? Pero aquí, hermanos, siervos de Dios, las siervas de Dios, tenemos un tiempo de comunión, donde podemos disfrutar, platicar en las mesas con el refrigerio, viene el almuerzo. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Nadie es mejor, nadie es inferior, nadie tiene más, nadie tiene menos. Solo tenemos el privilegio de ser siervos de Dios, hermanos. Podemos compartir necesidades. Hoy estábamos hablando con el hermano Nelson y el hermano Ronnie. Yo no esperaba eso
eh, estábamos hablando de un personaje que estaba molesto, ¿verdad? Porque él esperaba que me dieran no sé cuánto dinero para comprar la malla de titanio por la operación. Y yo los dije en la siguiente reunión, yo les dije la cantidad que fue de 400, no sé cuántos, más de $450 las que ustedes me dieron para comprar la malla. Entonces, aquí hemos orado entre unos y otros. A la vez pasada el hermano Coqui tenía 21 días de tener un dolor de cabeza. Creo que usted pasó también, hermano. Sí, ¿verdad? Entonces, porque aquí, hermano, se trata de llorar con el que llora y reír con el que ríe. No somos indiferentes. Hermano, mira, a mí una de las cuestiones que más me hace sufrir es cuando entre pastores no nos entendemos. Y no hay nadie que pueda entender mejor a un pastor o a una esposa de pastor que el pastor y la esposa del pastor. En las iglesias no se entienden, hermanos. En las iglesias lo que quieren es exigencias aquí. Y entre más exigencia, menos dinero que nos dan. Y en algunas iglesias para eso pagan. Para que el hombre haga lo que todos los holgazanes de la iglesia no hacen. ¿Cómo? Exacto. Y la Biblia no habla de eso. ¿Sí, hermano? Sí, sí. Entonces, es que miren, hermano, hay tantas ridiculeces infantilescas entre los pastores, hermano. Fíjense que en San Miguel hay más de 4 asociaciones de pastores, peleadas entre unos y otros. En Zacatecoluca también. Cuando la iglesia deja de hacer lo que solo la iglesia debe hacer, es como que no hay iglesia. Esas son las cosas. La iglesia debe levantarse con la autoridad que tiene. Vamos a seguir hablando de eso. Ambas realidades de comunión tiene que ver con una participación e interacción mutua entre unos y otros. Una donde nos identifica para tener comunión entre unos y otros en una comunidad local. La otra donde nos identifica con todos los cristianos en todas partes del mundo. El cuarto propósito, el Señor Jesús vivió con este propósito, crecer hacia la madurez. El Señor Jesús. El Señor desde niño tuvo conciencia de algo, de la particularidad que le llevó a ser lo que fue y lo que hizo. ¿Se recuerdan de aquel pasaje donde habla que el Señor Jesús crecía? ¿En qué crecía? Sabiduría, gracia y estatura. Juan el Bautista lo reconoció, que le era necesario menguar, pero él mismo tuvo un desarrollo para ser el profeta que fue. Pero luego era necesario que él menguara para que Jesús tomara el liderazgo, la posición
su función y sus propósitos. Pero Jesús mismo sabía del propósito de Dios para su propia vida personal, hermanos. ¿Por qué creen ustedes que en Hebreos dice que por lo que padeció fue constituido autor de la salvación? ¿Ah? Por lo que padeció, dice, aprendió obediencia. Él era consciente de su desarrollo, de su proceso de crecimiento hacia la madurez. Quinto propósito del Señor Jesús. Déjeme ver aquí por dónde voy para ver el tiempo. Ya es casi. Casi, ¿verdad? Muy bien. Y son las... está muy bien, muy bien. Quinto propósito. Amarás a tu prójimo sirviéndole. En Marcos 10:45 vemos la realidad del Señor, que no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir a otros. No solo vino a servir la salvación, sino que también Él lavó los pies de sus apóstoles. Dio comida a los hambrientos, consoló corazones, liberó a los oprimidos por el diablo, etcétera. Él no solo vino a llevar a la gente al cielo. El Señor, en su íntima relación de amor y adoración con su Padre, le hizo tener una realidad de servicio a otros. El servicio o ministerio del Señor es la demostración, oiga, esto es bien importante, hermano, del amor de Dios a otros, satisfaciendo sus necesidades, sanando sus heridas. El Señor Jesús fue integral en su servicio, espiritual, emocional, físico, material, cultural, educativo, etcétera. Este es un resumen de los 5 propósitos. Jesús celebró la presencia, la persona y atributos de su Padre en adoración, amándolo. Es el propósito de amar, de adoración y de amar a Dios. Segundo, comunicó el Evangelio por amor a los perdidos, evangelización. Tercero, involucró a sus discípulos por amor a una hermandad o realidad de comunión discipulado. Cuarto, experimentó crecimiento hacia la madurez. Es el crecimiento en sí, desarrollo. Y quinto, demostró el amor de Dios sirviendo a otros. 5 propósitos: adoración, evangelización, comunión, crecimiento y servicio. Ahora veamos a otro, a Pablo. Una vida y un ministerio con propósito. Cuando vemos la vida y el ministerio del apóstol Pablo, el apóstol hacia los gentiles, observamos que no fue movido por la tradición, la rutina, el activismo religioso, su personalidad o por un programa. Él tenía una claridad, hermanos. Él tenía una meta. Veamos ese versículo, por favor. Ese canto a mí me sacude, hermano. De hecho, yo les digo a los hermanos de Guatemala que el segundo himno nacional de Guatemala es ese. Les digo, porque cuando lo cantan allá, a saber qué pasa con ellos, se transforman. Lo cantan, lloran y tremendo. Ni con el himno de Guatemala. Guatemala, Jesús. ¿Cómo es? Guatemala, no sé qué de tu zarra. No lo cantan como lo cantan cuando cantan ese canto. A ver qué dice Filipenses 3. No que ya lo haya alcanzado y que ya sea perfecto, mas sigo para asir de aquello como también soy asilo de Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta?
Tenía propósitos, blancos, objetivos, metas. Y él no pretendía que ya, porque el que cree que ya llegó, hasta ahí llegó. Pobrecito. Segundo, él tenía una claridad de una entrega, hermanos. Veamos qué dice Filipenses 20 al 25. Otro hermano que lo haya encontrado. Y el otro hermano, prepárese con la 1 Corintios 9. Filipenses 1, 20 al 25. Conforme a mi deseo y esperanza, que en nada se haya avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será engrandecido el Cristo en mi cuerpo, por mi vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mas si viviera en la carne, esto me separa para punto de la obra, y no sé entonces qué es porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para provecho vuestro y gozo de la fe. Tremendo, hermanos. ¡Wow! O por vida o por muerte. Y vemos una disciplina. ¿Qué dice 1 Corintios 9? Y es todo por causa del Evangelio, para hacerme compartícipe de él. Versículo 27, no que golpeo mi cuerpo, yo pongo servidumbre, no sea que, habiendo sido dado para otros, yo mismo venga a ser el mismo. Está tomando la figura de un atleta, de un deportista. A mí me da risa porque me da risa el fútbol del Salvador, hermano. Quieren ser grandes campeones y goleadores y todo lo demás, hermano. No se levantan tarde, son fumadores, fiesteros. ¿Cree usted que así van a llegar a hacer algo? ¿Ah? Queremos ser grandes predicadores sin estudiar la Biblia, sin prepararnos, sin pasión. ¿Sí, hermano? Yo he visto un fenómeno en el Evangelio con respecto a los consiervos, que a la iglesia se le ha enseñado a vivir por la misericordia de Dios y no por la recompensa que está. Entonces, por la misericordia de Dios, ustedes se verán en el Evangelio, cuando hay recompensa para el que se paga y hace bien las cosas. Cuando está hablando ahí del deportista, del atleta, hermanos, es que él está pensando en la meta. Y cuando ganaba, le daban una corona de laurel. Ahí, así nacieron las Olimpiadas en Grecia. Para eso, el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo también cuando habla del labrador, del atleta y del soldado. ¿Usted cree que un labrador, hermano, va a obtener una cosecha levantándose tarde? Disciplina. Pablo vivía de acuerdo al propósito de Dios. 5 propósitos. El propósito de Pablo de amar y alabar a Dios. En 1 Timoteo 1, versículos 16 y 17, Pablo sabía que el propósito de su salvación era adorar a Dios, tanto que alababa a Dios independientemente de cualquier circunstancia. Estaba en la cárcel y alababa a Dios. Ay, no, sí que la cárcel, qué terrible y todo lo demás. Ahí alababa a Dios. No tenía limitantes. Que le hayan puesto grapas en la boca. ¿Quién puede impedir al alma adorar a Dios? Si no fuera así, ¿por qué? De nuevo sacamos esto. ¿Por qué creeríamos que Pablo escribió lo mismo? Porque en esos 3 versículos habla de vivir para la alabanza de su gloria. Segundo propósito del apóstol Pablo, predicar el Evangelio. Claramente tenía una misión al ir de lugar en lugar,
tanto que reconoció que uno de los propósitos de su salvación era ser predicador del Evangelio. Por esa razón le escribe a Timoteo y a nosotros los cristianos de hoy que debemos predicar el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo, tengamos ganas o tengamos ganas. Tercer propósito del apóstol Pablo: experimentar una comunión genuina. Para Pablo, el anhelo era siempre poder estar con sus hermanos, y eso lo vemos nosotros en diferentes cartas que él sabía escribir, cómo él quisiera estar ahí, y planeaba estar, y muchas veces no estuvo. Y cuando estaba con los hermanos, aprovechaba el tiempo para estar con ellos. Por ejemplo, aquí en Romanos 1, 10 y 12 está hablando, ¿verdad?, de que él quisiera compartir, al llegar a ellos, les decía a los romanos, el poder compartir un don espiritual. Pero el siguiente versículo dice, para que mutuamente seamos edificados. Porque Pablo no era la mamá de Tarzán, él tenía necesidades. Él era ministrado también con la gente. Y juntos crecían. Pablo reconocía, eso ya lo dijimos, no, el Pablo reconocía el valor de la comunión y era su deseo ver a los otros cristianos para ser de bendición. Por eso él recomienda en Romanos 12, 4 al 6, que el ser miembros unos de otros debemos usar nuestros dones en función del cuerpo de Cristo. La comunión es una integración, hermanos, de vidas, de personas. No de competencia, de dones. Ay, que yo hablo lengua, no, que yo tengo discernimiento de espíritus. Ah, no, es que a mí el Señor me ha dado dones de sanidad. No. Para comenzar, los dones no son de nadie. Son del Espíritu. Y Él los da como Él quiere. Para edificación del cuerpo de Cristo. El cuarto propósito del apóstol Pablo era crecer hacia la madurez. Para Pablo, el crecimiento personal o como iglesia era vital, anunciando todo el consejo de Dios. Hay palabras claves en esto. En ese pasaje no tenemos tiempo para verlo, pero él siempre está hablando de mirar, velar, pastorear la iglesia. No solo la iglesia, sino que él mismo. La meta de todo el ministerio esforzado del apóstol era presentar a cada hombre perfecto, como dice Colosenses 1, 28, 29. Por eso él amonestaba, anunciaba. Porque él estaba pasando por un crecimiento, por un desarrollo de su vida personal. Pablo no dejó de crecer. Pablo no dejó de crecer. Él se metía con Dios. Incluso en Gálatas habla que se fue al desierto. Muchos años donde estuvo recibiendo la revelación. Él era teólogo, discípulo de Gamaliel. Pero cuando conoció al Señor, la teología la botó a la basura. Y mejor dejó que el Espíritu Santo le diera la teología de Dios en lugar de la de él. Y él siempre estaba en un aprendizaje. Él todo lo aprovechaba para crecer en su propia vida. El propósito 5 de Pablo era amar a su prójimo sirviéndole. El amor de Pablo hacia la iglesia no era solo llevarles el evangelio, sino servirles de tal modo que él decía que él no solo quisiera entregar el evangelio, sino aún su propia vida, decía. Si estos fueron los propósitos que hicieron vivir y morir al apóstol Pablo, y ahora hemos aprendido, recibido y oído y visto, esto es lo que debemos hacer, porque eso es lo que dice ese versículo. Mire qué cosas, que los mismos 5 propósitos del Señor Jesús, ¿cuáles fueron?
amar y adorar a Dios. Segundo, tener comunión con la comunidad, con los discípulos, con los miembros. Tercero, ¿cuál fue el tercer propósito, hermanos? ¿Cómo? Pues yo lo dije al revés. El primero fue amar a Dios. Jesús amó a su Padre increíblemente. Predicó el Evangelio y aprovechó toda circunstancia, tanto a nivel masivo, como a nivel personal, como a nivel familiar. Le predicó a las personas indeseables de ese tiempo. Los más indeseables eran los judíos traidores, cobradores de impuestos, los publicanos. Por eso a él le dijeron que era bebedor de vino, comelón, come gallinas, como le dicen a los pastores ahí en Oriente, allá por Gotera, Santa Rosa, Lima y todo lo demás. Aquí también. ¿Y qué culpa, pues? Si uno va a un lugar y le tienen sopa de gallina. En tercero, es precisamente que Jesús aprovechó relacionarse para integrarse con la vida. Creció, ya lo vimos, pero a lo que yo quiero ir, hermanos, es que 5 propósitos en común. ¿Y la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Cómo vivieron ellos? ¿Cuál es en realidad el propósito de la iglesia? ¿Tener gente? ¿Edificar templos? ¿Tener colegios? ¿Tener solo programas? ¿Activismo? ¿Cuál? De nuevo sacamos a relucir Efesios 3, 10 y 11. Vemos que la iglesia debe vivir de acuerdo a un propósito que no es temporal, sino eterno. En realidad es lo que mueve a la iglesia, lo que le da sentido. ¿Qué le da sentido a la iglesia de hoy, hermano? Bueno, pues cualquiera puede decir, el templito que teníamos antes, pero hoy que ya somos 200, ¿verdad? Ya tenemos un templo bien bonito. Y el diseño lo hizo un arquitecto que es el hijo de un hermano que vive en San Salvador y no nos cobró. Es bonito el templo. ¿Será eso el propósito de Dios? O que el pastor, 20 años de ministerio a puro caballo, a pura carreta, a puro buey, y hoy ya tiene su carro. O colegios. Yo no estoy en contra de los colegios evangélicos, hermano. Pero pregunto al Señor, ¿ese es el propósito? ¿Hacer colegios? Es más, yo creo que si un colegio no está apuntando a esos 5 propósitos, hermanos, aparte que, hermano, la educación en los colegios evangélicos, hermanos, Dios mío, qué vergüenza, hermano, qué vergüenza. Mire, yo doy gracias a Dios por el colegio Oasis, hermano, porque esos hermanos han agarrado la onda. El primer 10 redondo de la PAES en toda la historia de PAES en El Salvador. Un cipote de ese colegio, Oasis. Y no es primera vez. La otra, de ahí mismo, de ese colegio, la hija del pastor Carlos Gamero, en la mera PAES le dio chikungunya. Lo tuvo que hacer en el día de la PAES extraordinario. Otro 10, hermanos. Y solo porque era extraordinario ya no tiene derechos ni a premios, ni a becas, ni nada. Va a creer. Nadie hizo bulla de ella. Pero viene un tío de vacaciones
para Navidad de los Estados Unidos y se reunieron como 30 de la familia que vivía en todo el mundo y aprovecharon la Navidad y el Año Nuevo, ¿verdad? Y viene el tío y le dice, te quiero llevar a mi casa, te voy a pagar la universidad, toda tu carrera, vas a tener comida, vas a tener carro, vas a tener todo. Vaya, vaya. Tiene la mejor beca, mejor que la que le van a dar a todos los. Pero la educación de los colegios evangélicos es vergonzosa, de la más baja calidad, hermanos, de la más baja calidad, a no ser que sea un colegio que tenga propósitos. Y en ese colegio es yuca. Estuve con los pastores juveniles de esa iglesia de Vida Abundante, y ella es maestra de ese colegio Oasis. Ahí la disciplina es pareja. Alumnos, maestros y padres. Estaba viendo los mejores 25 colegios de Guatemala. No hay ni un colegio evangélico. La mitad de esos colegios son colegios de alto nivel, de riquitos y millonarios. Si los millonarios saben a dónde van a meter a sus hijos, hermano. No son tontos. Y la mitad de esos colegios son católicos. ¿Cuáles son los mejores colegios del Salvador? Católicos. Católicos, claro que sí. Y yo conozco a hijos de hermanos que aunque son pastores, en colegio católico. Pastores que tienen a sus hijos en el colegio externado San José, hermanos. Jesuitas. Pero los tiene. ¿Sí, hermano? Vaya. Claro. Sí, hermano. No en un liceo cristiano un joven apuñaló, si no se lo quitan a la directora del colegio. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? No estoy diciendo que los colegios son malos, hermano. Yo estudié en 2 colegios evangélicos, en el Colegio Nazaret de Santa Tecla y en el Colegio Evangélico de San Salvador del barrio Belén. Pero en ese tiempo, buena educación. Hoy no sé cómo están esos colegios. Pero bueno, muy bien, colegios. Pero tenemos el colegio para que el niño aprenda a amar a Dios. Para que el niño, el joven, tenga un encuentro personal con Cristo y estos niños y estos jóvenes se conviertan en ganadores de personas. Tenemos colegios para que, para comenzar, los maestros tengan comunión entre unos y otros. Sean sinceros, genuinos, transparentes. Muy bien. ¿Qué colegio es colegio evangélico? Porque tiene la materia de Biblia, porque tiene la materia de educación cristiana. Pero no hay crecimiento hacia la madurez. Gracias, hermano. El crecimiento debe ser un crecimiento integral. Yo no sé dónde vi eso, o no sé si lo dije aquí o qué. Y no sé quién era, pero era alguien famoso.
que habló sobre la educación, la verdadera educación de respeto, de valores, de principios que es en el hogar, y la escuela se encarga del conocimiento de las matemáticas, del lenguaje, de la ciencia. Pero hoy lo que hacemos nosotros es que enviar al cipote para que allá lo eduquen. Y el colegio no educa. Hay unos que sí tienen principios y valores y van tras eso. Pero un colegio que tiene la materia de Biblia, hermanos, es la peor materia para los estudiantes, hermanos. Si solo porque no pueden escaparse, pues. ¿Y cuál es el otro propósito, hermanos? Los colegios, hermanos. Mire, ¿sabe por qué hay colegios evangélicos? Para hacer rico al hermano. Porque hay algunos colegios que son de la iglesia en sí, pero andan en función del dinero. Y hay algunos hermanos que son dueños del colegio y le ponen evangélico solo porque él es evangélico. Pero la cuestión es hacerse rico. O sea, los propósitos de la iglesia, hermanos, y de todo lo que tengamos, debe ser precisamente en función de eso. Para el Señor Jesús fue claro, como para el apóstol Pablo, el vivir y hacer su ministerio de acuerdo a los propósitos que Dios ha definido. Por lo tanto, la iglesia existe para los mismos 5 propósitos. Propósito 1, déjenme ver qué horas son, porque tengo que salir para ver la fecha de los 8 para las 12. Muy bien. Estamos bien. En un rato voy a salir para definir la fecha. Perdonen, hermanos, solo que un asuntito aquí clave. Muy bien. El primer propósito de la iglesia. ¿Sí, hermano Nelson? Lo correcto es que como pastores, si vamos a formar una misión y una visión, lo vamos a hacer en base a los 5. Ah, exactamente. Usted se me adelantó a la conclusión, pero él la captó, como estoy seguro que todos. Mi ministerio, mi iglesia, todo lo que venga de programas, recursos, materiales, todo, porque todo es bueno. El propósito es que algo nos mueva, ¿verdad? Sin tomar en cuenta los 5 propósitos. Esa es la idea, hermanos. Que todo lo que venga de aquí en adelante, yo debo tomar en cuenta estos 5 ministerios. No, 5 propósitos. ¿Cuál es el primer propósito de la iglesia del Nuevo Testamento? Celebrar la presencia de Dios. El Señor Jesucristo manifestó que el Padre hasta hoy anda buscando adoradores. Fíjese que Dios no anda buscando ni siquiera diezmos ni ofrendas. Nosotros los necesitamos. Porque de ahí, bueno, ustedes, porque yo no soy pastor. Pero cuando fui pastor y veía que, ay, Señor, ¿y con qué voy a comer ahora en el almuerzo? Un domingo con mi familia. ¿Mande? No. Claro. Una vez un coronel, que era anciano de la iglesia que yo pastoreaba, me sacó a relucir solo porque el día de reunión con los ancianos de esa iglesia era el día de mi aniversario y yo me fui con mi esposita, ¿verdad?, a tener un tiempo con ella. Y me dice, hermano, coronel, ¿verdad?, mire, me dijo, yo pasé 20 años sin tener vacaciones, me dijo.
Y que papá, y me sacó el currículo militar. Hermano, yo no soy militar. Para mí prioridad es mi familia, le dije. No es el ministerio, que consta, le dije. Así le dije. Bueno, y para quedar de anciano, ahí andaba como que era candidato a diputado, ¿verdad? Que en las elecciones los candidatos a diputados son Santa Claus y Niño Dios. Que láminas, que no sé qué, que tamales. Bueno, PCN antes regalaba tamales. Y promesas aquí y allá. Y como en esa iglesia se hacían elecciones en ese tiempo, hoy ya no se hacen elecciones precisamente por todos los pleitos que se hacían. Entonces, hermano, y se lo dijo, porque éramos un cuerpo pastoral, y se lo dijo a cada uno de nosotros: cuando yo sea anciano, hermano, ya van a ver cómo va a mejorar sus salarios. Mire, llegó a ser anciano y los salarios no mejoraron. Bárbaro. ¿Qué es lo que anda buscando Dios, hermanos? Y está claro en el versículo: adoradores. Gente que le ame. Pero debe de ser adoración, no porque canta cantos de adoración, sino porque adora a Dios en espíritu y en verdad. No porque levanta las manos. Hermano, a mí no me conmueve que alguien esté... Porque puede ser falso. Solo se pellizca para sacar lágrimas, hermano. ¿Sí? Saca el Big Vaporú escondido, ¿no? Lágrima de cocodrilo. Podemos ver algunas realidades de la adoración de la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos. En el contexto bíblico. Cantaban la humillación, hermanos. Es más, hermanos, mire. ¿Cuáles son los dos términos que se utilizan para que se traduzca a adoración? La palabra hebrea y la palabra, o las palabras hebreas y griegas. ¿Qué es adoración? Es postrarse. Poner la cara en el suelo. Pero los ministros de alabanza, hermanos, ponen la cara en el suelo. ¿Y la iglesia? Ni arrodillarse. Sí. En la hora del mensaje, todos están afuera chambreando, riéndose, chabacaneando allá. En la tienda de frente. No, hermano. Para afuera. Yo en la última iglesia pasé años sin ministros de alabanza, hermanos. A pura pista. Hasta que mi hijo, un día después de que estuvo a punto de morir por una neumonía que solo le da a niños, a bebés y a ancianos, que es una neumonía de muerte, 8 días en el hospital, ahí Dios le habló. Y él empezó a tomar el liderazgo. Y ahí nació el ministerio de alabanza. Metió a mi hijo pequeño en la batería. No podía tocar teclado ni guitarra, lo aprendió. Pura computadora. ¿Sí, hermano? El ministro de alabanza de una iglesia. Sí. Lo conocían. Ajá. Sí, hermano.
Ay, hermano, que mire, hermano. Esposas, ¿sí? Esposas de pastores conviviendo con el líder de alabanza. Gente del ministerio de alabanza conviviendo con la esposa o con el esposo del otro. La palabra griega de adoración, proskuneo, de donde viene la palabra cuneo, que tiene que ver con perro. ¿Cuáles son los sinónimos de perro? Perro, chucho, can. ¿Cuál es la característica de un perro, hermano? Es que no es, Juan Carlos Alvarado lo dijo una vez, que no es cantar por cantar, o porque tenemos un himnario, o porque tenemos el retroproyector, o este asunto. Hoy ya no existen los retroproyectores. La humillación tiene que ver con la adoración. Por esencia, por definición, hermanos. Danzar, vemos algunos versículos, algunas iglesias no lo hacen, otros sí. Hay muchos versículos en la Biblia de eso, ¿por qué no? La cena del Señor es una realidad de adoración. El compromiso. Cuando el apóstol Pablo habla en Romanos 12, estos versículos, ¿cómo dicen? ¿Alguien se los puede? ¿Sí? ¿Y el segundo? Ajá. ¿Y el segundo versículo? Vivo. Y el segundo es ese, el renovaos en vuestro entendimiento. Es presentar nuestro cuerpo en sacrificio, un contexto de adoración. La adoración tiene que ver con presentar mi vida, romper con la comodidad, presentar sacrificio de alabanza. Lo dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ofrendar y diezmar no solamente es cuando pase el alfolí. En los tiempos bíblicos el alfolí no pasaba, estaba al frente, se traía ahí, ¿verdad? Está bien, que pase, que esté al frente, como sea, no importa. El punto es la actitud. Aquella viuda que dio todo lo que tenía, lo dio, oiga, para Dios. ¿Sí, man? Bueno eso.
Así es, hermano. Mire, estuve en una iglesia, hermano. No tenían un programa rígido, que no sabían a qué momento era la hora de ofrendar. Pero cuando era la hora, el momento de ofrendar, diezmar y todo lo demás, empezaba la gente. La gente feliz porque iba a ofrendar. Contenta, feliz. Sí, yo lo he visto. Yo lo he visto. A veces hay una manipulación, pero yo he estado en lugares así, donde he predicado y donde no he estado predicando, donde la gente pasa. Y no es dinero para mí, que conste. La cuestión de la adoración, hermanos, el servicio. Vaya, por ejemplo. Mire, hay varias palabras en el Nuevo Testamento que se traduce como servicio. Por ejemplo, el diaconeo, como verbo, servir. Es servicio. Es ponerse el delantal para poder, oiga, preparar y lo preparado se sirve. Dulos, que es la palabra que se traduce esclavo, más que siervo. A nosotros nos gusta siervo. Ah, el siervo de Dios, ¿verdad? Qué chulada de siervo, ¿verdad? No. Ay, Dios, estamos lejísimos de entender la palabra siervo, que se traduce de la palabra dulos. Pero hay una palabra bien interesante que es leitorgeo, que es servicio. Pero es un servicio, oiga, de funcionario, donde el funcionario es el primero que sirve. Leitorgeo, de ahí viene la palabra liturgia, que la liturgia la hemos reducido a un rito, hacerlo por costumbre, pero es servicio como funcionarios. Todos los hijos de Dios somos ministros, sacerdotes, y debemos tener una actitud de servicio, de adoración. Hay tanto que hablar de aquí, mi hermano, pero no nos alcanza el tiempo. El propósito del pueblo y de la familia de Dios es adorar a Dios, porque para eso hemos sido creados, la actitud de ir a la casa de Dios, ¿verdad? Como lo dice ese salmo, me alegré con los que decían, vamos a la casa del Señor. Pucha, qué chivo, vamos. No que estamos ahí tocando, llamando, obligando a la gente a ir a la iglesia. Usted. Así, a veces amenazándolos. Y hasta amenazándolos que te vas a ir al infierno si no vas a la iglesia. La verdadera invitación que en este Salmo 95 es celebrar la presencia de Dios. Cuando ese Salmo dice, venid, aclamemos, alabemos a Dios, hermanos. Mire, hay unos hermanos que son del Águila, del club deportivo Águila, ¿verdad? Que cuando mete el gol el Águila, ¡guau! Pero cuando se trata de alabar a Dios, y los siguientes versículos dice, venid, postrémonos, adoremos a nuestro Dios, Él es la roca. Celebrar la presencia del Señor. Segundo propósito de la iglesia es predicar el Evangelio. Esa es la razón fundamental. Dios ama a las personas, Dios nos lo ordena, Dios quiere que la iglesia crea. Oiga, hermano, ¿cómo va a crecer una iglesia si no hay evangelismo? ¿Cómo? Y yo quiero decirles algo, hermanos, las campañas ya no, hermanos, ¿sabe? Mire, vienen las grandes cruzadas, las grandes campañas de antes, y yo me recuerdo, hermanos, que cuando el evangelista llamaba, que era chorrera de gente, pero eso fue hace 30 años atrás aquí en El Salvador. Hoy,
¿Qué son las fiestas? Perdón, las campañas. Fiestas para los hermanos. Solo los hermanos llegan. ¿Sí van? ¿Sí? Claro, nos gozamos y todo lo demás, hermano. Pero Dios no dijo hagan campañas. Ahora, si las hacemos dentro de toda una estrategia de acuerdo al propósito de Dios, en donde la iglesia se prepara, donde se prepara con casas de crecimiento, grupos en el hogar, el discipulado, células y todo lo demás, para capturar el fruto, el evangelista hace su labor y se va. Buena ofrenda, porque tenemos que darle buena ofrenda al varón, bien atendido, ¿verdad? Porque hay que atenderlo bien al varón, ¿verdad? Entonces, pero el predicador se va. Ahora viene la labor de recolectar el fruto. Nos quedaron nombres, direcciones, teléfonos. Pues muy bien, démosle a toda la gente que vaya a visitarlo, vaya a tocarle. Trabajo. Es una cuestión, es que no hay razón de las cruzadas o de las campañas evangelísticas si no es dentro del contexto del propósito de Dios. Jesús no predicó el evangelio para que, ya me recibiste, creíste en mí, que Dios te bendiga. Dios quiere que la iglesia crezca y Él lo hace, porque en este versículo dice que Dios hacía crecer, no, ¿cómo es que dice? Añadía cada día los que habían de ser salvos. La actitud y la motivación correcta, hermanos, es que unos lo hacen por envidia, por rivalidad, por contienda, para ser vistos, que lo hagan como quieran, pero yo lo voy a hacer con la motivación correcta, predicar el evangelio para que esa gente sea salva y esa persona salva se convierta en un discípulo verdadero de Cristo. Tenemos el poder de Dios, del Espíritu Santo, no es para apóstoles, para superprofetas o pastores o grandes evangelistas mundiales, hermanos. ¿Sí? Pienso que por acaso la iglesia cristiana en América ha sido tener solo una iglesia de miembros y no tener una iglesia de discípulos. El que tiene una iglesia de miembros se va a estancar, pero el que tiene una iglesia de discípulos se va a multiplicar. Totalmente. Esos son los seminarios que hemos compartido aquí. Ya vamos a terminar, pero tengo que ir a esta hora para ver la fecha. Yo siempre a esta hora salgo para ver la fecha del próximo. ¿Sí, hermano? Solo quería leer así rapidito una parte. Yo creo que como que ahí también las iglesias decaen. Dice en el propósito 3, experimentar una comunión con sus seguidores. En la página 3, al final está, dice en Marcos, observamos el principal propósito de convocar y llamar a un grupo de discípulos para que estuviesen con ellos con Jesús y entre ellos Jesús, el punto de unión y de unidad. Jesús tuvo comunión con sus discípulos. Y fíjense, se entregó a ellos. O sea, como que una esposa se está entregando Sí. a la esposa. Les amó, les conoció, los comprendió. Yo estoy pendiente cuando es la nueva convocatoria y me pido a Dios que de aquí para allá que no haya nada en el camino que me estorbe venir otra vez. Disfruto estar aquí. Pero cuando tenemos a líderes que es un dolor de cabeza para el pastor, definitivamente la iglesia no va a caminar bien. Por eso Jesús, él nos dice que él va a venir a casarse con la iglesia. La comunión es determinada por el siervo, de tener relaciones con las personas, relaciones humanas, transparentes, de amor, de servicio. No lo leí eso. Mire, se me fue.
Ah, sí. Pablo lo dijo. Hombres que sean idóneos y fieles. No es a cualquiera. Es de... Es que el mayor problema de la iglesia radica más que todo en el nivel de liderazgo, que es una iglesia totalmente desconectada de la presencia de Dios. Comenzando por el liderazgo, y una iglesia desconectada no tiene presencia, no tiene visión, no tiene dirección, no tiene estabilidad, no sabe para dónde va. Saúl era un rey desconectado, Totalmente. Sí. y así hay muchos líderes desconectados. Sí. Hermano, yo tengo 14 años de estar en la iglesia donde el papá estaba de reforma. Fue la primera iglesia que conocí, no me he salido de allí. Me llevaron con la mentira de que había una excursión. Ahí recibí el primer fruto porque yo los cristianos no lo toleraban. Así que estoy vendiendo un carro, no es que lo estoy vendiendo por necesidad ni porque ya no sirve. Pero siempre he dicho a mi pastor que quiero que me llamen alguien que no es cristiano, y ayer me llamó un pastor que le quiere comprar el carro. ¿El pastor le va a comprar el carro? No, un pastor. Un pastor. Ah. Y prefería hacer el trato con alguien que no, porque yo tuve experiencias y las quiero obviar. Sí. Bueno, me permiten, voy a ir a hacer este asunto, hermano.